Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre. El tema para las próximas 3 lecciones es el gran conflicto. Es un conflicto universal, un conflicto espiritual, y todos los seres humanos estamos involucrados en esta batalla. Querramos o no, basta nacer y ya somos participantes de este gran conflicto. Sin embargo, yo les dije en semanas anteriores que a partir de este trimestre, antes de iniciar cada lección, yo respondería una pregunta. Solo una pregunta en cada lección. Una pregunta que ustedes van a enviar. Si tienes dudas sobre alguna cosa, tú puedes enviar tu pregunta. Entra en los comentarios, registra tu pregunta y yo con toda alegría voy a responder tu pregunta. Naturalmente, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero voy a responder una pregunta en cada semana. La primera pregunta es con relación al Espíritu Santo. Alguien escribió ya preguntando, pastor, ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Porque si la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, quiere decir que para mí ya no hay perdón. Y si ya no hay perdón, entonces ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia, orando, estudiando la Biblia? Ya estoy perdido porque ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Esta es una inquietud interesante que perturba a mucha gente. En primer lugar, vamos a decir que el pecado contra el Espíritu Santo realmente es imperdonable. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Algunas personas se preguntan, ¿será que porque en un momento de dolor yo hablé mal de Dios, yo insulté a Dios, ya no tengo perdón? Cada uno imagina que porque hice aquella cosa, no, porque me fui para allá, no. En realidad, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y voy a responder de manera simple. El pecado contra el Espíritu Santo simplemente es el endurecimiento completo del corazón. El Espíritu Santo te habla a través del corazón, una vocecita que puedes llamar una conciencia, te habla a través de la palabra de Dios, te hace recordar el camino en que debes andar. Pero si tú no le haces caso y cuando el Espíritu te está hablando sigues yendo por tus propios caminos, el Espíritu nunca deja de hablarte. Te sigue y te habla una vez y otra vez, pero tú no le haces caso y no le haces caso y no le haces caso. Y de tanto no hacerle caso llegas a un punto en que te vuelves completamente insensible, espiritualmente insensible, ya no sientes nada. Tu corazón, que era un corazón de piel, se ha vuelto ahora un corazón de piedra. Ya no escuchas la voz de Dios. No es que Dios dejó de hablarte. No es que Dios perdió las esperanzas contigo. No es que Dios se quedó triste y dijo, porque este hombre ya no me hace caso tantas veces, ya no lo perdono más. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se ha endurecido a tal punto que ya no le afecta nada la voz de Dios. Él puede hacer lo que sea, ya no siente que Dios le habla. No es que Dios no le habla, él no siente que Dios le habla. Ahora, tú me puedes preguntar, o te puedes estar preguntando a ti mismo, y pastor, ¿cómo puedo saber si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Simple. Si en este momento tú sientes como una especie de temor, de inquietud espiritual, pensando así, ay Dios mío, ojalá que yo nunca haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu te habla y tú estás escuchando su voz. Tú estás siendo sensible a la voz de Dios. La persona que me preguntó diciendo, pastor, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Evidentemente no, porque si tú tienes una preocupación espiritual, quiere decir que el Espíritu todavía te sigue hablando y que tú todavía eres sensible a su voz. Mi consejo es, cada vez que el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Oye su voz, obedécele. Porque si tú no le haces caso,
te endureces cada vez más y más, y un día tú puedes llegar al punto de no retorno. No que Dios se cansó de perdonarte, tú te cansaste de pedir perdón, tú no quieres más pedir perdón, tú te sientes bien así en la situación que estás, y que Dios nos libre de caer a ese punto. Bueno, querido, ahora sí, vamos a la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. El título de la primera lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y el propósito de la lección de esta semana es responder a algunas preguntas que muchos cristianos se hacen. Alguna gente pregunta así: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios parece insensible delante del dolor que azota a personas inocentes en esta vida? Bueno, estas preguntas serán respondidas de alguna manera a lo largo del estudio de esta semana. El primer subtítulo dice Guerra en el cielo. En otras palabras, vamos a ver aquí primero qué es lo que sucedió en el cielo, cómo es que apareció el pecado. ¿Quién creó al diablo? Si Dios es creador de todo, ¿fue Dios el que creó al diablo? Es una pregunta interesantísima. Oh, querido, Dios creó un ángel perfecto. Solo que para que ese ángel fuera perfecto, tenía que ser libre. Un ser que no tiene libertad, que no puede ejercer su libertad, no es perfecto. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, tenía que ejercer la libertad, tenía que ser libre. Y para poder ser libre tenía que haber por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Posibilidad. Quiere decir que Dios creó la posibilidad del mal. No, querido. Dios no creó la posibilidad del mal, porque Dios es bondad. Él creó la posibilidad del bien, pero de manera natural surge la posibilidad del mal. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, porque la posibilidad del mal no es el mal. El mal es la elección propia de la posibilidad del mal, es la práctica del mal. Te voy a hacer una ilustración. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiere decir que todos estamos con SIDA? No, claro que no. Porque la posibilidad de una cosa no es la cosa. Entonces, la existencia de la posibilidad del mal no era el mal. Ahora viene la pregunta: ¿por qué un ángel perfecto como Lucifer, pudiendo escoger la posibilidad del bien, decidió escoger la posibilidad del mal y materializar el mal? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no explica. La Biblia le llama a eso el misterio de la iniquidad, el misterio de la impiedad. Solo que lo mismo que sucedió en el cielo con Lucifer, sucede con nosotros hoy aquí. Nosotros somos libres. Si alguien o nadie en este mundo te puede obligar a hacer lo que tú no quieras, ni a practicar el mal ni a practicar el bien. Dios tiene todo el poder del mundo, pero al crearte con libertad, Él siempre va a respetar esa libertad que te concedió. Es un don que Dios te dio. Tú puedes escoger el mal para lo que tú quieras, pero tan cierto como eres libre para escoger, eres libre también para un día dar cuentas a Dios de qué hiciste con esa libertad. Dicho esto, voy a leer Apocalipsis 12, 7 al 9 y voy a ir comentando algunos puntos. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. No tenemos ninguna base bíblica para creer que esta batalla
Fue una batalla con cañones, con flechas, con lanzas, con escudos. No es una batalla material, física. Fue una batalla evidentemente espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer abrigó en su corazón el deseo de ser igual a Dios, cuando usó mal la libertad y escogió la posibilidad del mal y se rebeló contra Dios, él fue engañando uno a uno y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y entonces hubo una guerra porque engañó a esos ángeles y les dijo, podemos hacer guerra contra Dios y podemos derrotarlo del gobierno. Y lo acusó a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser déspota, de haber dado una ley, un camino de obediencia que la pobre criatura no podría obedecer y que si no obedecía, la pobre criatura iba a morir. Quiere decir, invenciones, falacias. Y entonces hubo una guerra de ideas, una guerra de lealtad. Sigo leyendo ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. ¿Por qué digo que Miguel es Cristo? Bueno, este sería asunto de otro estudio, no lo voy a explicar ahora porque el tiempo no nos daría para eso. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón evidentemente es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Percibe la descripción que Juan hace del diablo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y dice, el que engaña al mundo entero. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, donde se habla de Lucifer como el engañador y Cristo como el vencedor sobre el engaño. El diablo engaña. El instrumento poderoso que usa para destruir al ser humano es el engaño. Porque cuando el diablo, Lucifer, fue expulsado del cielo después de haber sufrido una derrota calamitosa, él y la tercera parte de los ángeles que había logrado engañar fueron expulsados del cielo. Porque el mal y el bien no pueden convivir. Donde hay mal no hay bien y donde hay bien no hay mal. No se puede servir a dos señores. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Entonces Lucifer tuvo que salir del cielo. Pero yo imagino, por el contexto, la Biblia no lo dice así con mis palabras, pero por el contexto yo entiendo que Lucifer, al ser expulsado, le dijo a Dios, está bien, me voy, pero yo voy a destruir la humanidad que tú crees. Y yo te voy a hacer sufrir, haciendo sufrir a los seres humanos que tú vas a crear. Y es por eso que cuando el ser humano fue creado, el diablo usó para destruirlos la misma táctica del cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, la cola del dragón, del diablo, Satanás, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Este es el texto que prueba que una tercera parte de los ángeles fue engañada. Ahora, no se quedó tranquilo. Cuando Adán y Eva fueron creados, mira lo que dice Génesis 2:15 al 17. Mira lo que hizo el diablo ahora con Adán y Eva que recién habían sido creados. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de
todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú puedes ver aquí a Dios dándole libertad al ser humano. Él podía escoger entre obedecer a Dios o no obedecerle. Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Pero entonces aparece Lucifer, ahora vestido de serpiente, en Génesis 3:1, y mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comenzó con el engaño, porque Dios le dijo a Adán y Eva, les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene el diablo y dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Tú ves cómo el diablo toma la palabra de Dios y la modifica un poquito. Y esta es la técnica que el diablo va a usar a lo largo de los tiempos. Va a tomar la Biblia, porque el diablo es un diablo bíblico. Usa la palabra de Dios. Para tentar a Jesús en el desierto, usó la palabra de Dios. Solo que toma la palabra de Dios, no la lee como está, agarra, la modifica, la interpreta. Por eso cuando tú tomas una frase de algún predicador, de algún profesor, de una persona, y le sacas un pedazo y la interpretas y le haces decir a esa frase lo que tú quieres, estás siguiendo el camino del enemigo, porque eso fue lo que el enemigo hizo. Agarró lo que Dios había dicho, lo modificó un poquito, ¿para qué? Para hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con él, que les había dado una ley con relación al árbol que no se podía cumplir. Quiere decir, las mismas acusaciones que hizo en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles, hizo en la tierra para engañar a Adán y Eva. Vamos ahora a la tercera parte. El planeta Tierra se ve afectado. Oh, querido, al principio todo era perfecto. Génesis 1:31 dice, contempló lo que Dios había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era perfecto, era bueno en gran manera. Pero entonces viene el diablo y nuevamente con otra mentira se dirige a Adán y Eva y mira lo que dice en Génesis 3:4-6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que Adán y Eva comieran del fruto que les había dicho para no comer, ellos morirían. Pero viene el diablo y dice, no moriréis. No moriréis, sino que Dios sabe, sigo leyendo el texto, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, querido, qué interesante. El diablo viene, Dios había dicho, no toquen el árbol porque van a morir, no coman este fruto. Viene el diablo, dice, no, Dios no está diciendo la verdad. Él dijo que moriréis. Ahora yo imagino, déjame imaginar, la serpiente en ese momento comiendo del fruto y diciéndole, eso no está en la Biblia, estoy imaginando solo para ilustrar, comiendo el fruto y diciéndole a Adán y Eva, mira, Dios ha dicho que el que come de este fruto muere. Yo estoy comiendo y no morí. Al contrario, tú sabes que las serpientes no hablan y yo soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate si yo, una serpiente, estoy hablando, tú que eres ser humano, que fuiste creado semejante a Dios, si comes del fruto, imagínate a qué altura llegarás, vas a ser igual a Dios. Pero Dios no quiere que seas igual a Él. Dios te quiere siempre dominado, controlado, por eso te ha prohibido. Miren la astucia del enemigo, el engaño, la mentira, toma la frase de Dios, la modifica, la interpreta a su manera, la explica a su manera y resultado, pues Adán y Eva cayeron en el pecado. Y no se contaminaron solo ellos, toda la tierra fue contaminada. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Porque pues la tierra empezó a deformarse, años después vino el diluvio, todo quedó malogrado, entró donde había vida, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, el carácter del ser humano se deformó, surgió la traición, la violencia, la guerra. Caín mató a su hermano Abel, después se escapó, se fue a una ciudad rebelde contra Dios, construyó una ciudad, en fin, la humanidad se arruinó, el ser humano se arruinó y la creación se arruinó. Todo como consecuencia del mal uso de la libertad por parte de Adán y Eva. Ahora vamos a la penúltima parte. El amor encuentra una manera. Cuando la creación estaba arruinada y el ser humano estaba arruinado, Dios podría haber creado otro planeta, otros seres para tener hijos obedientes. Pero Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Y aunque tú y yo habíamos caído y habíamos fallado, dijo Dios, yo los voy a salvar. Y ahí anuncia en Génesis 3:15 su plan de salvación. Le dice a Eva, después que ella había pecado, lo siguiente, voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige a la serpiente, al diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no era Eva, la mujer simbolizaba la iglesia. Y Dios anuncia aquí que a partir de ese momento habría una guerra entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios que decidían obedecer a Dios, que decidían seguir el consejo, la advertencia, la instrucción de su palabra. Eso no sería fácil porque el enemigo perseguiría, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre, anunció que de la mujer, de la iglesia, nacería un niño. Y se refería al nacimiento del Señor Jesucristo. Ese niño crecería y sería el Salvador del mundo. La humanidad estaba condenada a muerte, no quería morir. Alguien tenía que morir para salvarlo, para sustituir. Jesús vino. Vivió una vida completamente de obediencia y sin embargo murió. Él no merecía morir, Él obedeció a todo, Él cumplió en todo. Él dijo, ¿quién me redime de pecado? Sin embargo, Él murió. ¿Para qué? Para pagar con su muerte, la muerte que nosotros merecíamos, porque quienes desobedecimos fuimos nosotros. Ese es el amor maravilloso de Dios. Y ese Cristo maravilloso no solamente murió por nosotros, y ahora vamos a la quinta parte, sino que hoy Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nuestro intercesor. Cada vez que nosotros pecamos y estamos condenados a muerte, si nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado, Jesús se presenta en el cielo como nuestro abogado y le dice al Padre, sí, es verdad, Él pecó y merece morir, pero Él cree en mí, me ha entregado su corazón, Él está arrepentido de sus pecados y entonces yo le entrego mi vida y tomo la muerte sobre mí. Por eso, en la cruz del Calvario, Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo hombre y como ser humano entiende las inquietudes nuestras, entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento. Y por eso puede interceder por nosotros. Y Él también fue tentado en todo. Él sabe lo que significa ser tentado, pero Él venció y venció en nuestro favor. Y su victoria es nuestra hoy. Su justicia es nuestra hoy. Y nuestra derrota y nuestro pecado se lo podemos entregar a Él a través de la confesión del arrepentimiento. Nada está perdido, querido.